Bien, vamos a tomar como base Jeremías 29 y les voy a pedir que a los hermanos que me pongan un poquito de volumen, por favor. Un poco más volumen, gracias. Vamos a ver varios versos y quiero que usted esté atento a lo que vamos a hablar, porque vamos a ver algunos números y están en la Biblia y tienen que ver mucho con lo que estamos ahora viviendo. Quiero que leamos el verso 9 en adelante. Dice: los que ellos les anuncian en mi nombre es mentira. Yo no los he enviado. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor dice: cuando se le cumplan a Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes y les cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar. Vamos a quedar ahí. ¿Por qué leímos estos versos? Porque en la Biblia, hermano, desde un principio de Génesis, el Señor dice que Él reordenó la tierra en 6 días y el séptimo día Él descansó. Es interesante que el número que escoge el Señor para descansar es el 7. O sea, el 7 es el día, es el descanso de Dios. Y es el descanso que Él quiere traernos a nosotros. Por eso es interesante que el Señor estaba molesto con Judá. Estaba molesto con los descendientes de David. Y había dictaminado que ellos iban a ir cautivos a Babilonia por 70 años. Vemos otra vez el número 7 ahí, ¿verdad? Pero dice: pero cuando se cumplan los 70 años, que dice, yo actuaré en favor de ustedes y les cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar, o sea, al descanso nuevamente. Entonces Dios trabaja con nosotros en etapas de 7. Y cuando me refiero de 7 es que nos lleva por un camino por el cual vamos a experimentar dificultades, vamos a experimentar diferentes problemas en el camino, pero Dios tiene el descanso para nosotros. Él tiene un momento definido, pero nosotros debemos de buscar cuál es el tiempo que vivimos. Amén. El Señor se los estaba hablando por medio del profeta Jeremías. Hemos estado hablando acerca de los profetas, hemos estado hablando con respecto a lo que dijo el apóstol Pedro. Ustedes hacen bien en creer la palabra profética, que es la palabra más segura. O sea que la palabra profética la podemos leer en Jeremías, en Amós y todos los profetas del Antiguo Testamento y aplicarla a nosotros, creerla, porque no ha quedado escrita como una historia, ha quedado escrita para que todo aquel que la crea y la tome para sí, el Señor actuará en la vida de esa persona. Entonces quiero que veamos este tema, y este tema yo lo titulé La reedificación de las puertas y las 70 semanas de Daniel. No me voy a enfocar en tanto en lo profético, en cuanto a las cosas que han de suceder, pero sí me quiero enfocar en cuanto a lo que está sucediendo hoy con nosotros. Si vemos, el Señor le habló a Jeremías que iban a ser 70 años el cautiverio de Israel, pero por eso es importante, hermano, que usted lleve la secuencia de lo que estamos hablando. La semana pasada hablamos de Nehemías y hablamos cómo Nehemías también el Señor le habló, y cómo Nehemías, hermano, fue movido por Dios para hacer la obra y comenzar a reedificar las puertas de la ciudad que estaban quemadas. La ciudad había sido destrozada, quemada, los sepulcros estaban en el abandono, y Dios permitió una dificultad bien tremenda para los que vivían ahí en Jerusalén, porque habían habitantes aún ahí, en medio de las ruinas, y había un gran oprobio sobre ellos. Cuando llegó el hermano de Nehemías y le contó todo esto, Nehemías dice que se entristeció mucho, y Dios actuó, y comenzó a mover a Nehemías, y movió al rey. Ahora veamos, la reedificación de Jerusalén
empezó con Nehemías. Ningún rey antes había dado autorización para que la ciudad se levantara de nuevo. Otros reyes habían dado autorización para que el templo se volviera a restaurar, pero ningún rey había dado autorización para que la ciudad de Jerusalén fuera levantada nuevamente. Hasta que Nehemías fue movido por Dios. Hasta que Nehemías dijo, la mano de Dios estaba sobre mí, por esa razón el rey me concedió todo lo que le pedí. Le dio cartas y le dio un decreto. Y sobre ese decreto es lo que vamos a ver ahora. Cómo los profetas están entrelazados, cómo los profetas como Daniel, como Nehemías y como Jeremías, que existió un poquito antes de Daniel, pero aún era contemporáneo de él, profetizaron las cosas que habrían de venir. Entonces quiero que veamos, y usted me acompaña aquí, si usted quiere abrir su Biblia, ábrala, pero si no, acompáñeme aquí, y vamos a ver qué sucedió con Daniel. Dice Daniel de esta manera, Daniel 9:2, 9:1 y 2, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medas, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel pude entender, pongamos asunto a estas palabras, dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor que fue revelada ¿a quién? Al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, y dice 70 años. Entonces, seguramente Daniel tomó el libro de Jeremías y comenzó a leerlo, ¿no? Y cuando llegó al capítulo 29, llegó al verso 9 y llegó al verso 10, entonces dijo, oh, aquí está profetizado. Aquí dijo el profeta Jeremías que el cautiverio iba a durar 70 años. Entonces Daniel se puso a pensar y dijo, oh, ya pasaron 69 años, quizá iba a 69 años y medio. Entonces quiere decir que nuestra liberación viene pronto. Nos damos cuenta, el descanso de Dios venía, ¿verdad? El descanso de Dios venía. Entonces vino el profeta Daniel y tomó una actitud similar a Nehemías. Si usted recuerda, el domingo pasado hablamos de eso. Cómo Nehemías, ¿qué hizo? Se humilló. Cómo Nehemías, ¿qué hizo? Se puso en ayuno, en silicio y comenzó a rogar a Dios. Entonces, ¿ve cómo Dios mueve a sus siervos? Vemos cómo la obra no es de un hombre. Vemos cómo Dios permite circunstancias y que a veces no entendemos nosotros por qué suceden, por qué pasan, pero en la misericordia de Dios, porque tus oraciones han llegado hasta Dios, porque Dios no ignora lo que tú necesitas y porque Dios no ignora lo que vas a pedirle aún, Dios permite situaciones para cumplir sus planes. Entonces, permitió la aflicción en Nehemías para mover su espíritu y que la obra comenzara en Jerusalén. Pero también al mismo tiempo estaba moviendo a Daniel. Y veamos lo que dice Daniel. A mí me llama la atención lo que Daniel dice, porque oré al Señor, mi Dios, e hice confesión de qué. Y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guarda sus mandamientos. Comienza diciendo, hemos pecado. O sea, comienza confesando que es su propio pecado. Se incluye él y dice nuevamente, hemos cometido iniquidad. Hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Luego añade en el verso 6 y dice, no hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces la actitud de Daniel es primeramente comenzar a reconocer sus propios pecados. Entonces Dios nos llama, y si esta palabra está llegando hoy a nosotros, es porque quiere que comencemos por ahí. Reconociendo nuestros propios pecados, aunque hay una consecuencia.
Porque Daniel está diciendo, Señor, si yo vine a Babilonia y vine muy joven a Babilonia, quizá a los 16, 17 años llegó Daniel, él dijo, es culpa mía porque yo mismo he pecado, no estoy absento de pecado. Pero también es culpa de los reyes de Judá. Es culpa de los que no escucharon a tus profetas. Es culpa de mis padres. Entonces comenzó a pedir perdón, ¿por qué? Por los pecados propios y por los pecados de sus antepasados. Entonces debemos de entender eso. Muchas de las situaciones que nosotros vivimos hoy, y no todas, pero podríamos decirle un 50% de las situaciones que vivimos hoy, vienen por una razón ancestral. Vienen por un comportamiento que hubo en nuestros padres, y el otro 50% nos pertenece a nosotros. Porque nosotros tomamos decisiones y tomamos actitudes en las cuales hemos vivido, y entonces se puede llegar a saber por qué está la persona o por qué estamos como estamos. Eso es lo que está haciendo Daniel, haciendo un análisis personal, un análisis del pueblo y un análisis de lo que sucedió. Pero al mismo tiempo no se está quedando ahí, sino que está rogando, está pidiendo misericordia. Y veamos lo interesante de este profeta, de este hombre de Dios. Dice y reconoce, tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel. Paremos ahí. ¿Qué fue lo que le llegaron a decir a Nehemías? Los habitantes de Jerusalén están en gran oprobio. ¿Lo ignoraba Daniel? No, él lo conocía también, aunque él estaba en el gobierno, en una alta esfera del gobierno, pero él sabía cómo vivían los de Jerusalén. Entonces comienza y dice, Señor, muestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén, a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado, ¿a causa de qué? De las infidelidades que cometieron contra ti. Entonces, ¿qué fue lo que provocó el desterro de Israel, el desterro de Judá? La infidelidad de Israel, la infidelidad de los reyes, de los padres, llevaron a los hijos al cautiverio. Luego dice él en el verso 8, oh Señor, nuestra es la vergüenza de rostro, y dice, y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, y de nuestros padres, y repite, porque hemos pecado contra ti. Es interesante cómo Daniel comienza a reconocer, y Dios mueve el espíritu de Daniel para reconocer su pecado antes de que venga la liberación. Amén. ¿Me va siguiendo hasta aquí, no? Hablamos que son 70 años de cautiverio. Estaban por cumplirse. Y Dios despierta el espíritu del profeta Daniel para interceder por el pueblo. Para interceder por sí mismo. Y para pedir misericordia. Y esto es lo que me gusta lo que sucede. Porque dice así. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión, dice, y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Entonces, hermano, ¿a quién debemos de ir? Al Señor. Si usted recuerda, en el libro de Samuel, cuando Samuel era un niño, Dios lo llamó, ¿verdad? ¿A quién corrió? Al sacerdote. ¿A quién corrió? Al hombre. Él oyó su voz, Samuel, se levantó el muchachito y corrió al hombre. Y Dios lo volvió a llamar 2 veces más. Y a la tercera, por consejo de Elí, él le dijo, habla Señor que tu siervo escucha. Pero ¿a quién quería el Señor que corriera? A él. En otras palabras, le estaba diciendo el Señor, Samuel, no corras al hombre, corre hacia mí. ¿Qué le está diciendo el Señor a Nehemías? Nehemías, no corras al rey,
Artajerjes, no corras a él, corre hacia mí. ¿Qué hizo Nehemías? Corrió hacia él. ¿Qué le está diciendo a Daniel entonces también? No vayas y corras al rey de Babilonia, corre hacia mí. Y comenzó Daniel y entendió, comprendió que el tiempo de la liberación venía. Y comenzó y dijo, Señor, a ti pertenece la compasión y el perdón. O sea que si corremos hacia Dios, Dios va a mover a los reyes, Dios va a mover a los alrededores tuyos, donde Él te va a proveer las herramientas para que la liberación llegue a tu vida, pero corre a Él. ¿Por qué tanta gente está decepcionada? Porque la gente corre al hombre. Porque hay gente decepcionada completamente porque ponen los ojos en un líder, ponen los ojos en un líder quizá que es súper conocido, habla precioso, da unos sermones tremendos, tiene multitudes de gente. ¿Y qué pasa cuando ese líder les falla? Se vienen abajo también. Entonces no se trata de que pongas tus ojos en el grande o en el pequeño, se trata de que pongas tus ojos en el que está sobre el alto. Y sobre ese alto dice que hay otro alto, y sobre ese alto hay otro más alto, y sobre ese otro más alto está el Altísimo, que es al que debes de correr. Él no te va a fallar. Su palabra Él la da, y lo que Él dice que va a hacer, lo hace. Por eso debemos de seguir el ejemplo de Él. Cuando nosotros digamos algo que vamos a hacer, hagámoslo. Siguiendo el ejemplo de nuestro Padre, ¿no? No porque te convenga o no te convenga. Si dijiste algo que sea justo hacer, hazlo. Que Dios nos ayude. Porque aquí el profeta está reconociendo el pecado. Está pidiendo ¿qué? Compasión. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es compasivo. Que Dios es tardo, pero bien tardo para airarse. Pero es grande, grandísimo. Grandísimo. Más, yo hermano, la vez pasada estaba allá por Chicago y fui y me paré a la orilla del lago. Parece un mar. Parece un mar, no tiene fin. Y cuando usted va al mapa lo ve un lago bien grande. Pero si se para a la orilla de Ocean City o cualquier playa, lo va a ver igual. Pero la compasión de Dios es mucho más grande que eso. Podemos comparar la expansión del mar con la compasión de Dios. Es muchísimo más grande, más ancho que eso. Y estos hombres ya mencionados, Jeremías, Daniel, Nehemías, seguramente conocían a Dios, ¿verdad? ¿Qué dice usted? ¿Lo conocían? Lo conocían porque acudieron a Él. Y dice, no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, y Él puso delante de nosotros por medio, que Él puso delante de nosotros por medio, ¿de quién? Vuelve a mencionar a quién, a los profetas. ¿Es importante que oigamos la palabra de los profetas? Yo creo que sí. Porque si ya lo va mencionando Daniel 2 veces en su oración. ¿Y quién era Daniel, hermano? Era un profeta. Pero notemos cómo Daniel no se sentía él, decía, pues yo soy profeta. No, Daniel también aprendía de otros, aprendió de Jeremías, ¿no? Jeremías sabía más que Daniel, seguramente que sí. Y seguramente Daniel comenzó a crecer espiritualmente y llegó a la estatura de Jeremías. Y cuando llegó a la estatura de Jeremías, espiritualmente hablando, se dio cuenta lo que Jeremías había enseñado ya hace un montón de tiempo. Eso nos denota a nosotros que en la iglesia nosotros debemos de aprender unos de otros. Debemos de aprender unos de otros. Yo me pongo a pensar, y es nada más un paréntesis referente a esto, cómo a mí me gusta aprender de otros pastores. Por ejemplo, cuando el hermano Marrero viene, a mí me gusta platicar con él. Porque es un hombre que ya ha tenido un ministerio, una trayectoria larga. Yo recuerdo a él cuando yo tenía apenas 12 o 13 años. Y ya el hermano Marrero era el hermano Marrero.
y predicaba y enseñaba a multitudes, y no solo multitudes, no por la multitud, sino por la enseñanza que Dios le dio, que trajo una restauración, una reforma a la iglesia de ese tiempo, con respecto a la alabanza, con respecto a la danza, con respecto al tabernáculo de David. ¿Sabía yo del tabernáculo de David? Ni tenía ni concepto de qué era eso cuando él hablaba de eso. Y usted ve al hermano Marrero, no lo ve que es un hombre pretencioso. Más bien cuando yo lo veo, me acuerdo como dice Pablo, cuando yo estoy entre ustedes me hago como que no sé nada. Y las veces que él ha venido aquí así parece, y quizá muchos podrán decir, ¿y será que ese hermano sabe? Sí sabe. Lo que pasa es que no anda diciendo yo sé. Por eso le digo. Entonces es necesario que nosotros aprendamos de otros que van más avanzados. Claro, Dios nos da a cada quien una experiencia. Y tenemos que aprender de otros lo que ellos saben bien hacer. Y tenemos que aprender lo que Dios nos está enseñando a nosotros, que aprendamos a hacer bien. Para que después también nosotros compartamos con otros ese conocimiento y ellos puedan beneficiarse. De esa manera, dice Daniel, que no habían escuchado a los profetas, no habían escuchado a la gente que Dios había puesto como los primeros en la fila de la carrera. Veamos entonces, esto me gusta. Vamos al verso 20. Y dice, aún estaba yo hablando y orando, y aquí es más específico él, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Y confesando qué? Mi pecado y el pecado del pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor, mi Dios, por el santo monte de Dios. Entonces, ¿por quién estaba orando? Fíjese que son tres cosas la que él está pidiendo. Primero su pecado, luego el pecado del pueblo, y luego está clamando por el santo monte. ¿Cuál es el santo monte? Es Jerusalén. Jerusalén está sobre el monte de Sión. Y la Biblia dice que Dios escogió a Sión como su morada, como su templo. Entonces le está diciendo, mira, tu morada, Señor, está acabada. Está él rogando y dice que aún estaba él hablando, y hablando, mire, es que sí conocían esos hombres a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nosotros podamos ir conociendo a Dios también así como ellos. Porque hablando estaba y suplicando, y vuelve a decir el 21, todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, mire cómo lo describe, Gabriel el hombre, a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde. ¿Qué significa esto? Quiere decir que Dios, al igual que a Daniel, te va a hablar en visión. A Daniel le mostró a aquel hombre llamado Gabriel. Fíjese que no le llama ángel, lo llama hombre. Seguramente no le vio alas, lo vio como un ser humano. Y le mostró una visión, y el Señor quería que Daniel pidiera la interpretación de la visión. Por eso Daniel comenzó a clamar. Y cuando la visión avanzó y él estaba confesando su pecado, orando, dice que entonces la visión ya no fue visión, ya no fue nada más un sueño, ya no fue nada más una revelación, sino que se materializó. Porque entonces aquel varón que vio en la visión, lo vio a la par de él. Pero lo reconoció, dijo, es el hombre, es Gabriel. Por eso, hermano, la Biblia dice, muchos sin saber hospedaron ángeles, sin saberlo. Quiere decir que en algunas ocasiones de necesidad, quizá Dios te pueda mandar ángeles, y tú crees que es el compañero de trabajo. Hasta con uniforme te lo puede mandar. Y dices tú, este fulano viene de tal lugar, y nada que ver, es un ángel que Dios te mandó. Por eso recuerdo lo que le contaba la vez pasada,
que yo le decía, Señor, envíame ángeles que me ayuden. Y cuando yo vi, dije yo, me enviaron los USA Marines, dije yo, porque eran unos tremendos hombres, rubios, y bien fortachones se veían, hermano. Pero no. Dios te va a enviar ángeles como que fueran humanos. Así lo vio Daniel. Pero ellos van a traer un mensaje, algo específico. Pero me llama la atención lo que él describe. ¿Cómo dice que estaba él? Cansado. ¿Y qué hora era? Era la tarde, era el momento de ofrecer la ofrenda de la tarde. Eso significa ofrenda. Significa sacrificio. Significa que Dios nos va a llevar hasta el cansancio. Para que en el cansancio te pida la ofrenda. Y cuando te digo la ofrenda no me refiero monetaria, no, te pida la ofrenda de tu corazón. Te pida la ofrenda cuando ya no sientes tú que no tienes fuerzas. Entonces ahí se va a cumplir lo que dice, aunque yo soy tan débil, Señor. Bueno, yo lo digo por mí. Aunque yo soy tan débil, Señor, tú te haces tan fuerte en mí. Cuando me pide la ofrenda. Y esa es la ofrenda del corazón. Oigamos entonces, o veamos, avancemos. Me instruyó, habló conmigo y dijo Daniel, he salido ahora para darte ¿qué? O notemos esos dos elementos que le dijo, darte ¿qué? Sabiduría y entendimiento. No es lo mismo, ¿verdad? Son dos cosas distintas. O sea, la sabiduría es el principio del temor al Señor. Entonces, le está diciendo a Daniel, tú en sí eres sabio porque temes a Dios. Pero te vengo a dar más. Porque el que más tiene, más se le da. Entonces le dijo, te vengo a dar sabiduría y te vengo a dar entendimiento. ¿Era entendido Daniel? Era entendido, claro. Daniel interpretaba sueños. Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. ¿Era entendido? Claro que era entendido, era un profeta. Pero le está diciendo, este hombre Gabriel le dice, pero mira, te vamos a dar más. Entonces, Dios tiene siempre más para ti. No lo hemos alcanzado todo. Por eso el apóstol Pablo era sabio y decía, yo no pretendo haber alcanzado todo. Y vaya si no sabía. Pablo, un día ya un poco bravo con los corintios, hermano, porque los corintios lo menospreciaban. Vino y les dijo, miren, yo conozco un hombre, les dijo, que hace 14 años. Yo no sé si fue en el cuerpo o fue en el espíritu, fue al tercer cielo. Y se le mostraron cosas que aquí en la tierra no le dan permiso de hablar. Por no decir soy yo, porque él era. Y de ahí, porque si usted lee, dice Pablo, dice, es que ustedes les da a entender, por causa de ustedes hablé esto, no lo hubiera dicho. Pero solo porque ustedes me sacan a veces de mis casillas, diría alguien, ¿verdad? Dije esto. O sea, era gente entendida, gente sabia, como Daniel, como Pablo, pero le dice Gabriel, pero te vamos a dar más entendimiento. Entonces, eso quiere decir que lo que tú tienes hasta ahora, hermano, porque tienes o no tienes. Tú puedes decir que tienes entendimiento, tienes sabiduría, sí la tienes. ¿Temes al Señor? Entonces tienes sabiduría. ¿Y tienes entendimiento? Sí, porque el Espíritu Santo te explica. Y lo que estamos hablando hoy es sabiduría. Y no es ni del pastor ni suya, es de Dios. Entonces sí tenemos. Pero lo que Dios dice, les quiero dar más. Les quiero dar más. Por eso dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes. Diga conmigo, grandes. ¿Y qué más dice? Difíciles. Difíciles. Que tú no conoces. ¿Qué le estaban diciendo a Daniel? Mira, te vamos a mostrar algo que tú no conoces. Y le dice, al principio de tus súplicas se dio la orden
y he venido para explicártela. ¿Por qué le dice? Porque eres, lea conmigo esa parte, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Está diciendo Daniel, tú estás viendo 70 años, tú estás viendo que se cumple el tiempo de la liberación del pueblo, pero yo te voy a mostrar más allá de los 70. Yo te voy a mostrar algo más de lo que está por venir. Te voy a mostrar algo que vendrá, que tú ahorita no te imaginas. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque la historia de Israel ha quedado porque nosotros somos el Israel espiritual de Dios. La iglesia en sí alrededor del mundo somos el pueblo de Israel espiritual. Por eso es que nos parecemos bastante. Por eso es que reclamamos a veces un montón, hermano. Porque así eran los israelitas. Les caía el maná, alegaban. Les crecía los zapatos o las sandalias y no se les desgastaba la ropa ni se les ensuciaba, hasta dry cleaning. Los ángeles llegaban ahí con aquellas cosas de vapor y les lavaban ahí. Y alegaban. Veían la nube en el día, aire acondicionado, hermano. Alegando. En la noche el desierto es frío, ellos tenían calefacción, la nube se convertía en fuego. Consultaban, solo iban con Moisés. Moisés entraba al tabernáculo, Dios le hablaba. Es curioso que también cuando Moisés le dijo, Señor, mira, yo necesito ayuda, que le dijo, manda a traer ¿cuántos? ¿Usted recuerda? 70 ancianos. Y ponle las manos a los 70 ancianos, y del espíritu que yo he puesto en ti, Moisés, lo voy a poner en ellos. Y dice que todos comenzaron a profetizar. Otra vez aparece el 7, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, la iglesia en sí, ¿cómo dice? ¿Cuántas iglesias son? ¿Da cuenta? Apocalipsis capítulo 1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, y menciona las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque el Señor quiere poner su descanso en las 7 iglesias. No solo en Filadelfia, también en la Odisea. Porque a la Odisea es que le toca la puerta, ¿verdad? Y le dice, aquí estoy a la puerta, y llamo. O sea, el descanso es para todos. El 7, diga conmigo, el 7 es el descanso. De Dios te quiere dar descanso, nos quiere dar descanso. Pero lo que a mí me llama la atención que le dice este hombre es, porque eres muy estimado. Otras versiones dicen, eres muy amado. De Dios le habla a los amados. Te pregunto, hermano, ¿eres tú amado? Seguramente que lo eres, porque dice que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. Pero esto es una generalidad. Pero la pregunta, ¿eres amado? Eso contéstatelo tú. Porque ¿cuántos discípulos eran? ¿A cuántos se les denominaba el discípulo amado? 1. ¿Los amaba a todos? ¿A todos los amaba? ¿Cuántos escogió que anduvieran cerquita de él? 3. ¿Quiénes eran? Era Pedro, Juan, o sea, los 2 hermanos, ¿verdad? Los 2 hermanos, Juan y Jacobo, y Pedro. Pero, ¿quién era el amado? Daniel, ¿cómo le dijo? Eres amado. Entonces la pregunta será, ¿eres amado? Porque él no hace acepción de personas. En ese tiempo se describe uno, pero ahora se ha multiplicado. Hay muchos, muchos, muchos amados. Entonces a los amados, Él les revela
A los amados Él les da entendimiento y les muestra la visión. Entonces nosotros estamos ahorita, la semana pasada hablamos de restaurar la puerta de la oveja, ¿verdad? Fue la primera, la del pescado. Y la última puerta que hablamos, ¿cuál fue? La puerta, a ver, ¿cuál? La puerta vieja, la puerta antigua. 3 puertas. ¿Pero qué tiene que ver todo? Tiene que ver todo. Todo tiene que ver con lo que estamos hablando. Porque viene el hombre llamado Gabriel y le dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, que estaba destruida, para poner fin a ¿qué? 7 cosas. Entonces vuelve a mencionar el número 7, le dije que íbamos a ver números, ¿no? Entonces dice aquí 7 cosas. Primero, poner fin a ¿qué? A la transgresión, para terminar con el pecado. 2, para expiar ¿qué? La iniquidad. 3, para traer justicia eterna. 4, para sellar la visión. 5, y la profecía. 6, y luego dice, y para ungir el lugar santísimo. 7. En otras versiones no es el lugar santísimo, sino que dice para ungir al santo de los santos, que es Jesús. Entonces, ¿por qué otra vez aparece el número 7? ¿Ha sucedido esto ya? No ha sucedido todavía. Pero Daniel estaba pensando en el evento inmediato de los 70 años, pero Gabriel le dice, tú estás muy corto de vista, Daniel. Vamos a restaurar la ciudad, pero yo te estoy mostrando más allá de lo que va a suceder, porque le está hablando de la justicia eterna, y la justicia eterna no está en la tierra todavía. Tampoco la transgresión no ha terminado, ni el pecado ha terminado, ni se ha expiado la iniquidad del todo. O sea, el sacrificio de Cristo es completo, ese sí es completo, pero se está completando en nosotros. En la cruz se completó cuando Él dijo, hecho está, terminó. Pero te digo yo, ¿está trabajando el Señor contigo todavía? Sí, y conmigo también. Entonces quiere decir que esto se está cumpliendo ahorita. Y a Daniel le estaban diciendo, mira, tú no entiendes, pero hay un pueblo que viene en el cual se van a cumplir estas cosas, no solo en Israel, sino en un pueblo espiritual. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque le dice también, para sellar la visión y la profecía. Entonces la visión y la profecía es lo que ahorita estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo tiempos de profecía, tiempos proféticos. Nosotros estamos viviendo el cumplimiento de lo que dijo Daniel, de lo que le mostraron a Daniel. Estamos viviendo el cumplimiento del capítulo 12 de Daniel. Estamos viviendo el cumplimiento de Mateo 24, de Lucas 21. O sea, estamos en la noticia. Usted agarra el periódico, es casi como leer la Biblia. En cuanto a las cosas apocalípticas se refiere. Claro, nadie va a decir, sí, hermano, por eso solo el periódico yo leo. Y el pastor dijo eso, yo no estoy diciendo eso. Si agarra el periódico, usted va a ver un parecido. Mejor digo eso para que nadie vaya a salir diciendo otra cosa. Veamos entonces, Gabriel sigue, y aquí es donde vamos a ver números. Póngame atención aquí. Yo no lo quiero llenar de números. Si no entiende esto, pero sí lo va a entender. 70 semanas dijimos, ¿verdad? ¿Quién dijo las 70 semanas? ¿Quién fue el primero que profetizó? ¿Quién? Jeremías. ¿En dónde? Jeremías 29, 10. Para que llegue la secuencia, ¿no? Él dijo 70 semanas. Entonces Daniel descubrió, leyendo el libro, que eran 70 semanas. ¿Quién le acaba de confirmar eso? Gabriel. Le dijo, son 70 semanas, Daniel. Pero le habló de un futuro más allá de ellas. Entonces veamos. De las semanas que está hablando, una semana son 7 años. ¿Va conmigo? ¿Quiere una cita bíblica de eso? Cuando Faraón tuvo el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas que se comieron a las gordas, ¿cuál fue la interpretación del sueño? Le dijo, las 7 vacas son 7 años. Y las vacas flacas son otros 7 años.
Era profético eso, era profético porque era igual que Daniel. No iba a suceder nada más ahí, era más allá el significado de eso. ¿Va conmigo, hermano? ¿O no lo he confundido, verdad? ¿Vamos juntos? ¿Sí o no? Porque si no, mejor paro aquí y hablamos de otra cosa porque no quiero confundirlo. Va conmigo entonces. Una semana son 7 años. Un día en la semana es ¿qué? Diga conmigo, un año. Entonces, le está hablando 70 semanas, son 7 años por semana. Entonces multiplique 7 por 70. Son 490, creo yo, ¿no? Vamos hasta aquí, todos vamos juntos, ¿no? Amén. Entonces viene Gabriel y le dice, has de saber, oiga esto, y entender que desde la salida de la orden para, oiga esto, restaurar y reconstruir a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de ¿qué? En tiempos de angustia. Es que ahí a Daniel se quedó como que dice, yo no sé de qué me estás hablando, Gabriel. Porque yo estaba refiriéndome a lo que Jeremías dijo. Entonces le dijo a Gabriel, sí, es que Jeremías de esto mismo que te estoy explicando habló. Lo que pasa es que tú no lo has entendido. Jerusalén va a ser reedificada ya. Ahorita, en un año, en menos de un año, ustedes salen. Voy a enviar, dice el Señor, a un grupo, voy a enviar a Nehemías, a los sacerdotes, y van a comenzar a reedificar las puertas de la ciudad, y se va a reedificar Jerusalén, y se va a cumplir la profecía que dio Jeremías, pero la profecía de Jeremías va más allá, y eso es lo que estoy explicándote, porque le dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén, ¿hasta quién? Entonces ya él está hablando de otra cosa, ¿no? Hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Entonces, sumemos 62 más 7, ¿cuánto es? 69, ¿verdad? Vamos hasta ahí. ¿Cuántas semanas son? Pero las que profetizaron, ¿cuántas dijeron? 70. De esas hace falta una ahí, ¿no? Está hablando de 69 semanas. Vamos. La orden para reedificar. Acuérdese del mensaje de la semana pasada. Nehemías capítulo 1 y 2. Ahí se dio la orden. Entonces, aquí hice unas notas. El decreto de Ciro, que fue dado a Esdras, el decreto de Darío, que fue dado a Esdras, y el decreto de Artajerjes, que era el padre de Artajerjes II, fue para la edificación del templo. Pero el decreto de Artajerjes número 2, segundo, fue un decreto para reedificar Jerusalén. ¿Va conmigo hasta ahí? ¿Vamos juntos? ¿Por qué es importante esto, pastor? Vamos a llegar. Entonces viene Nehemías, y aquí está donde Nehemías le dijo al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mis padres está desolada y las puertas han sido, ¿qué dice? Consumidas al fuego. Y me dijo el rey, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo. Entonces ahí estamos volviendo a Nehemías, ¿no? Nehemías estaba triste y el rey le dijo, ¿qué te pasa? No estás enfermo, estás triste, ¿qué tienes? Y le dijo, las puertas de mi ciudad están quemadas, ¿qué pides? Ahí se estaba dando el decreto ya de parte de Dios. Dios provocó esa situación para comenzar a cumplir la profecía que le dijo a Jeremías y la que le está revelando a Daniel por medio de Gabriel, que le dijo la ciudad va a ser reedificada. Entonces,
Vamos a adelantarnos aquí un poquito, no vamos a leer todo esto, solo el verso 7 dice, y le dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río. Y dice el 8, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que se me dé madera para las vigas de ¿qué? De las puertas. Quedemos hasta ahí. Y dice el último pedazo del verso, último del 8, dice, y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Entonces, ahí estaba Artajerjes, número 2, poniendo su sello y diciendo que se reedifique Jerusalén. ¿Quién estaba dando la orden? Dios. ¿Y a quién estaba usando? Al rey. Por eso las cosas que pasan aquí, que parece que usted dice, es mi jefe el que está diciendo, no, es Dios el que lo está diciendo. O es fulano de tal, no, es Dios, solamente lo está usando para cumplir lo que Él quiere cumplir. ¿En quién? En ti. Porque tú eres el Israel de Dios, tú eres el que tiene que llegar a la ciudad santa que es la Nueva Jerusalén. ¿Vamos hasta aquí? Todos me han seguido hasta aquí, vamos toditos juntos, ¿verdad? Nadie se quedó atrás. Vamos a ir concluyendo. Dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin vendrá con inundación, hasta el fin habrá guerras, las desolaciones están determinadas. Entonces ya aquí, como dice Daniel, lo sacaron de lo que él estaba entendiendo, porque ya comienza a hablarle del Mesías será muerto. ¿Después de cuántas semanas? 62. Entonces, veamos para explicar esto. Dijimos 62 semanas, multiplicadas por 7 son 434 años. ¿7 por 7 cuánto es? 49. Y 439 más 49 son 483. Es importante esto. Entonces, eso da un total de 69 semanas. Entonces, paremos ahí. 62 semanas, 434 años. Entonces, le está diciendo este hombre Gabriel, mira, dentro de 434 años. Fíjense que él estaba pensando 70 y le está hablando de 434. Le está diciendo, dentro de 434 años, Daniel, después de que la ciudad sea reedificada, después de la ciudad sea ya reedificada, lo que ahorita van a hacer, vendrá el Mesías, vendrá el Cristo, vendrá el que va a hacer todo perfecto, vendrá el que cuando diga consumado es, la obra está completamente terminada, aunque en los que vengan después de él, la obra vaya completándose día a día. Por eso dice que nosotros vamos de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto en nosotros. ¿Cuál es el día en nosotros? Es Cristo. Por eso es que nos equivocamos. ¿O usted no comete errores, hermano? ¿Cometemos errores? ¿Pecamos? Antes no estoy solo en este asunto. Oiga, entonces la obra se está completando en nosotros. Le está diciendo, dentro de 434 años el Mesías muere. ¿Y a dónde va a morir? En las ciudades que ustedes van a reconstruir. Y luego le dice esto, si añadimos la semana 70, entonces se hace ¿cuánto? 490 años. Y esta sería la semana número 70. A este punto quería llegar. ¿Me siguió hasta ahí con los números? No está confundido, está claro, ¿no? Por lo menos yo traté de hacerlo lo más sencillo, porque esto es difícil, a mí me cuesta entenderlo, y por eso cuando lo vi así dije, está fácil de entender, yo creo que lo vamos a entender todos. Pero, si estamos entonces, ¿en qué semana estamos viviendo? No.
la 69. Porque cuando el Mesías murió en Jerusalén y dijo, consumado es, se abrió un periodo de gracia. En la semana número 69. Entonces ya no contaron los años como venían contando 7, no. Se abrió un periodo de gracia en el que el Señor dijo, ahora todo el que me reciba, yo le doy potestad de ser llamado hijo de Dios. Fue cuando él dijo, a los míos vine, pero los míos me mataron. Pero no me mataron, sino que yo puse mi vida, dijo. Y como yo la puse, yo la vuelvo a tomar. Entonces, al morir, el Señor nos abrió la puerta a todos nosotros. O sea que usted y yo somos de la semana número 69. ¿Se goza usted de eso? Porque Daniel no entendía eso. Pero vino Gabriel y se lo mostró, le dijo, te vamos a dar sabiduría y entendimiento. Y le mostró y le habló a Daniel de usted y de mí. Y le dijo, hay un pueblo que va a nacer en el año, en la semana 69. Y será un pueblo amado como tú, Daniel. Será un pueblo muy amado como tú eres. Pero a eso se les va a dar gracia. A eso se les va a dar un periodo de tiempo que ellos no van a saber. Van a saber cuándo empezó, pero no van a saber cuándo va a terminar. Porque sabemos que ese periodo empezó cuando él dijo, consumado es. ¿Y cuánto se ha alargado ya? Ya más de 2000 años, la semana 69. ¿Qué es eso? Gracia. Entonces, ¿por qué el Señor no ha venido? Pongámoslo de esta forma. ¿Por qué el Señor no ha permitido que la semana 70 entre en vigencia? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos un trabajo que hacer. ¿Sabe cuál es? Restaurar las puertas de la ciudad. La puerta de las ovejas. Ir a traer las ovejas y que entren por la puerta que es ¿quién? Cristo. Tenemos que reedificar entonces la otra puerta que es la puerta de ¿qué? Del pescado. ¿Qué es qué? Ir por todo el mundo. Prediquen, hagan discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles todas estas cosas que yo les he enseñado. 2. La puerta vieja que dijimos. La humillación. Volver a los caminos viejos. A lo que el Señor nos dijo. Volvamos a la senda antigua y caminemos por ella. ¿Qué es? ¿Que nos volvamos de nuestros malos caminos? Como dijo Daniel, hemos pecado contra ti. Yo he pecado contra ti. Mis padres han pecado contra ti. Hermano, hasta es tan literal lo que le estoy hablando que podríamos decir, nuestros gobernantes han pecado contra ti. ¿Sabe por qué le digo yo eso, hermano? Y no se va a nadie a ofender. Pues si se ofende de todas maneras, no sé qué le va a quedar más que perdonar, ¿verdad? Oiga esto, si sus gobernantes allá del país de usted, donde usted nació, hubiera sido gente recta, usted no estuviera aquí. Usted estuviera allá. Pero como han sido gente como parecidos a los de Judá, parecido, es una coincidencia, diría alguien, ¿no? ¿Quién vino a pagar los platos rotos? Pero como Dios es tan bueno y misericordioso, lo ha guardado, lo ha bendecido, lo ha prosperado. En tierra extranjera le ha dado gracia. ¿No se goza usted de eso? Bien parecido, bien paralelo lo de Israel con nosotros, ¿verdad? Hasta literal. Entonces, el Señor dijo, consumado es. Él está haciendo la obra con nosotros, la obra. Por eso téngale paciencia al hermano, ¿no?
Enójese, pero por un ratito, hágala del Señor, ¿verdad? Que dice el profeta, dice David, dice, Señor, tú te enojas toda la noche conmigo. La noche estás conmigo, pero cuando amanece, ya el enojo se fue. Porque nació una misericordia nueva. Por eso, enójese, para que se da permiso, pero no mucho. Bueno, Pablo lo dice de otra manera, ¿verdad? Pablo dice, airaos pues no pequéis. Entonces, estamos viviendo el tiempo de esa gracia. 2000 años ya. ¿Por qué no ha permitido el Señor que entre a la 70? Le dije, la número 70. Porque no estamos preparados, hermano. No estamos preparados y hay un montón de ovejas que ir a traer. Por eso el Señor está diciendo, apúrense, tienen que restaurar la puerta de las ovejas para que entren por ahí. Y después vamos a estudiar todos juntos las otras puertas que nos quedan de la ciudad para saber de qué significa. Y qué es lo que tenemos que hacer. Y qué es lo que Dios nos está llamando a hacer. Antes de que entre la número 70, porque cuando entre la número 70, Jerusalén va a ser destruida otra vez. Porque le dijo Gabriel, mira, en la número 62, o sea, va a ser muerto el Mesías. Y comienza a hablarle, pero se abre un periodo de gracia y comienza a hablarle. Pero oiga esto, dice entonces la Escritura que nosotros, hermanos, estamos viviendo un tiempo en el cual Dios nos está dando misericordia. Pedro dice, muchos tienen por tardanza la venida del Señor, y muchos se burlan. Y dicen, desde que mi abuelo estaba joven, dicen que Cristo viene y nunca viene. Y lo hacen con sarcasmo, se burlan. Pero dice, ellos tienen por tardanza la venida del Señor, pero el Señor no ha venido, dice, por causa de ustedes. Imagínense que el Señor hubiera venido en el año 1900, ¿qué le digo? 80. ¿Dónde estuviera usted? Le hubiera encontrado con aquella pelota dando vueltas en la discoteca. En la discoteca se hubiera quedado usted. Y el Señor dijo, no, todavía en el 80 no, porque anda todavía ahí. Espera. Es así, a otros en otros lugares los hubiera encontrado. Si hubiera venido en el 70, bueno, a otros los hubiera llevado, son niñitos. De los brazos de la mamá el Señor se lo hubiera llevado. Y otros ni hubieran nacido. Fíjense. Ni hubieran tenido la oportunidad de venir a la tierra. Pero dijo el Señor, no voy en el 70 porque van a ser fulano de tal en el 76, 77, en el 80. Entonces le vamos a dar tiempecito para que van a hacer la obra. Si no, esto se hubiera quedado, ¿y qué pasó conmigo? Ya estuvo, hijo, ya. Entonces, ¿será que tiene paciencia Dios con nosotros? Claro que sí. Entonces, aquí está. Él nos está llamando a que reedifiquemos. Porque veamos qué es lo que quiere hacer Dios. Quiere terminar con la prevaricación, quiere poner fin al pecado, quiere quitar la iniquidad, quiere traer la justicia eterna, quiere sellar la visión que le mostró a Daniel y a Jeremías, quiere cumplir la profecía que está escrita en Mateo 24 y Lucas 21 y Apocalipsis. Y por último, después de la semana número 70, ¿sabe cuál es la número 70? Por eso no pida usted que venga a la 70, hermano. Porque la 70 no es descanso, ahí no es descanso. Es la gran tribulación.
Ahí sí que está seria la cosa, ¿va? Y saber que la 70 ya se ve desde aquí, hermano. No, hablando espiritualmente, ya usted puede ver la 70 ahí. Solo que no se sabe cuándo viene. Pero ya se ve. Y si no me cree, dirá ese pastor, ¿será que? Si no me cree, vaya, averigüe usted por sí mismo. Ni tan siquiera vaya a la Biblia. Vaya a Google nada más. Y póngale ahí gobierno mundial. Y va a ver todo lo que le va a salir. Va a ver que ya se está planeando un gobierno mundial. Y cuando venga el gobierno mundial, entró la 70. Ahí entró la 70 y dijo el Señor, el periodo de gracia se cerró, hijos, y viene el Señor en los secretos y lleva a sus amados, y Apocalipsis 12 dice que se quedan unos que son amados también, pero solo los sella con el nombre de Jesús aquí. Y a Israel lo lleva al desierto a protegerlo porque la ciudad de Jerusalén va a ser destruida. Y eso se lo dijo Gabriel, se lo dijo, mira, va a venir un príncipe. El príncipe no la va a destruir, el pueblo del príncipe va a entrar a la ciudad y la va a volver a destruir. Pero eso va a suceder en la semana número 70. Entonces, estamos viendo la 69, hermano, ¿cuánto nos queda? Hay que reedificar las puertas. Hay que reedificarlas. Dejar que entren todos los que tengan que entrar. Y cuando se complete el número, entonces el Señor va a decir, vámonos. Pero ¿cuándo va a ser eso? Solo Él sabe. Por eso dice la hora y el día. Nadie lo sabe. Pero gracias a Dios que no fue como le dije. Pero si fuera hoy, ay hermano, si fuera hoy, ¿será que usted que le va a decir, Señor, ya no me dio tiempo de reedificar la puerta, Señor? Fíjate, trayendo los clavos andaba, Señor. Y otro sí, el hermano no se apuraba con la viga, venía ya apenas. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Serán buenas excusas esas? Va a decir el Señor, pues, todos ustedes son iguales. No es ni el de los clavos ni el de la viga, sino que todos son claveros, va a decir el Señor, ¿no? Claveros, eso se usa en Guatemala, hermano. Espero que eso no sea mala palabra para nadie. Pero es alguien que hace problemas, que siempre tiene un pero, siempre, ¿verdad? Pero le digo, el Señor viene y nos quiere preparar. Terminamos con este verso. Y Él hará un pacto firme con muchos en una semana, pero a la mitad de la semana, ¿qué dice? Pondrá fin. ¿Cómo dice? A la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda del cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador o sobre el anticristo. O sea que si usted va y comienza a jugar con los números que ya vimos, usted va a ver que la Biblia habla de años de 360 días, no 65. Nosotros estamos viviendo en el calendario gregoriano, que fue un papa, ¿verdad? Creo que fue un papa el que estableció eso. 365 días son nuestros años, pero la Biblia habla de 360 días. Por eso dice ahí que a la mitad de la semana viene el anticristo, en la número 70, deshace el pacto que hizo con Israel y destruye Jerusalén. Entonces, eso usted lo puede ir a leer a casa, solamente le voy a dar esto. Esta cita usted la lee en casa. 3 años y medio son 1080 días y medio año son 180 días y eso hace un total de 260 días. Y Apocalipsis capítulo 12 y 11 y 12 dice así: y yo otorgaré autoridad a mis 2 testigos. Oiga, esos también se pone bueno aquí, mire, porque el Señor tiene también reservados testigos para la semana 70. Y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Cuánto es? 3 años y medio.
Es lo bueno del Señor que siempre tiene, pero ahí a usted no pertenece a esos testigos. No va a decir usted, no, hermano, yo también soy parte de los 2 testigos, porque le voy a decir yo, bueno, hermano, que le vaya bien, va, porque esos 2 testigos son poderosos. Oiga eso. Y dice el 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada, ¿cuánto ahí? Por 1260 días. ¿Cuánto? ¿3 años? O sea que eso va a ser a la mitad de los 7 años. Viene el anticristo, rompe el pacto con Israel, destruye la ciudad y comienza la persecución para Israel. ¿Sabe para quién más? Para los que confiesan el nombre de Jesús. Esos no son israelitas. Pero diga, ahí no estoy yo. ¿Puede decir eso? Ahí no estoy yo, diga. Yo me voy al final, en el último día de las 69, pero me voy, diga. ¿Ah? Entonces, concluimos. El Señor lo que quiere esta mañana es decirnos, el cumplimiento de mi palabra está sobre ustedes. Estamos viviendo la semana 69 y quiero que reedifiquen las puertas de la ciudad. Por eso no se pierda los próximos capítulos, porque si no vino el domingo pasado no entendió mucho de lo que hablamos hoy, y lo que vamos a hablar el otro domingo tiene que ver con lo que hablamos hoy. Para que se dé cuenta y nos demos cuenta juntos de qué puertas estamos hablando. Y qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Proclamamos el año de oír la voz de Dios. ¿Nos estará hablando? ¿Nos estará hablando, hermano? Sí. Yo creo que sí. Y le plujo a él usar a este pastor. ¿Por qué? No sé, él quiso. Así que usted no reciba la palabra de parte mía. Y nadie me va a ver con lo blanco del ojo como quien dice, será. Usted recíbalo de parte de Dios. Que Dios de todas maneras siempre confirma su palabra. Póngase de pie, vamos a orar.